nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. Es el tiempo de la palabra del Señor y en esta hora yo pido al Señor que Él use mi vida, mi capacidad intelectual, mis labios para poder transmitir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Te invito a que ores conmigo, por favor, por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, junto con la congregación, que tú bendigas este tiempo de la predicación de tu palabra, Señor, porque tu palabra nos edifica, tu palabra restaura, tu palabra sana, tu palabra es nuestro alimento espiritual, Señor. Oramos, Señor, que sea la unción de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor, en todo este auditorio, Señor, trayendo respuestas, Señor, remas a los corazones y a cada espíritu. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En esta mañana vamos a hablar, quiero compartirte acerca de un tema que se llama la bendición de Dios en nosotros, caminando con la bendición de Dios en nuestras vidas. Caminar con la bendición en nuestras vidas va a marcar la diferencia como cristianos, como creyentes que somos, como discípulos de Jesús. En Proverbios capítulo 10, verso 22, te invito a que lo leamos. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y en este texto de la bendición no habla está en singular y no en plural, sino que es una sola bendición, que es la bendición de Jehová. Y esa bendición enriquece en lo espiritual, ¿sí?, en prosperidad del alma, en sanidad en el cuerpo, como dice tercera de Juan 2, y no añade tristeza con ella, porque es una bendición que viene de lo alto, que viene de Dios, que viene del Señor. Yo he escuchado conversaciones en las cuales cuando no se tiene ese conocimiento del Señor y empieza a estar todo bien, dicen, no puede estar todo tan bien, no puede estar todo tan bien porque algo tiene que pasar malo, ¿no? Porque piensan así algunas personas. Oseas lo dijo, que el pueblo de Dios pereció porque le faltó el conocimiento. Cuando no se tiene conocimiento espiritual, no se tienen fundamentos, no se tienen los cimientos en los cuales edificamos la vida cristiana de cada creyente. Entonces Salomón, ¿verdad?, el proverbista, está trayendo aquí un consejo. Y lo que está diciendo es que las bendiciones son derivadas de la bendición. ¿Sí? Teniendo la bendición del Señor, de ahí se van a derivar muchas bendiciones. ¿Y qué es la bendición de Jehová? ¿Cómo se puede traducir la bendición? Bendición es el trato de Dios en su incondicional amor en Cristo Jesús, que se sobrepone a toda maldición. Amén. La bendición también es la unción de Dios a través del cual el favor divino fluye en esa persona. Y vamos a continuar con más definiciones de lo que es la bendición. Pero antes vamos a irnos al libro de los orígenes, a Génesis capítulo 1. ¿Cuántos conocen Génesis capítulo 1? Amén. ¿De qué nos habla Génesis capítulo 1? Wow, excelente. Tienen 10. De la creación de Dios. Amén. Y en ese primer capítulo vemos la bendición de Dios en los animales marinos. ¿Qué Dios le dijo a los animales que viven en el mar? Fructifíquense, multiplíquense, reproduzcanse. Dios bendijo a su creación. Y hasta el día de hoy podemos disfrutar del delfín. ¿Cuántos se han subido al delfín?
¿Cuántos se han subido a un delfín? Yo tampoco. No, pero, no, porque a lo mejor no me ha llamado la atención. Yo soy más de la avalancha, ¿verdad? De la rampa, ¿no? Pero yo creo que si me hubiera gustado convivir con un delfín, yo creo que ya Dios me lo hubiera permitido. Pero disfrutamos de ver a los delfines. Cuando vamos al acuario de Veracruz, disfrutamos de ver los animales acuáticos, la foca, ¿verdad? Los tiburones, ¿verdad? Y eso es la bendición de Dios que da en el, creo que es el versículo 5, que Dios los bendijo a los animales marinos. Y hoy podemos disfrutar de esa bendición porque la bendición de Dios está dada hace cuántos millones de años, cuántos miles de años. Pero ¿por qué se preserva la naturaleza de la creación? Porque Dios los bendijo, porque ellos tienen la bendición de Dios, ¿sí? Y por eso se ha preservado los animales marinos, amén. Y entonces en Génesis capítulo 1, todo es perfecto. Dios creó al hombre y a la mujer, ¿sí? Creó a Adán y a Eva, ¿sí? Y Dios antes de crearlos, ¿verdad?, bendijo el séptimo día. Dice que Dios bendijo el día de reposo. Porque el día de reposo era por causa no de Dios, dice Jesucristo, sino por causa del hombre que necesitaba descansar un día. 6 días trabajar y un día de reposo. Entonces yo quiero decirte que el día de descanso que tú tienes en tu trabajo o que tú eres emprendedor, eres empresario y tomas un día de descanso, ese día de descanso es bendito. Porque Dios lo estableció de esa manera, así como estableció el matrimonio. Dios estableció para el trabajo un día de reposo. Y dice Dios que lo bendijo y lo santificó, ¿sí? Entonces vemos que Dios está, su bendición está en la creación, su bendición está en el día de reposo. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad?, dónde está la bendición de Dios. Dice Génesis que Dios creó al hombre, Génesis capítulo 1, verso 26, conforme a su imagen y semejanza. La imagen de Dios significa la reproducción de su propia especie, lo que pudiera significar. O sea, igualito. O sea, a su imagen es con personalidad, con intelecto, con razón, con capacidades de relacionarse, escuchar, ver, hablar, a su imagen. Creador. Anteriormente las palabras en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Bueno, no en Génesis, ¿verdad? Anteriormente las palabras fueron creadas, fueron diseñadas para dar creatividad. Sí, hoy las palabras son para comunicación, pero las palabras eran para dar un énfasis de creatividad, ¿sí?, de dar una visión. Entonces, cuando Dios dice que creó al mundo, habla como de un escultor que estuvo creando, ¿sí? Primero dibujó el boceto, posteriormente le dio vida, lo creó, ¿sí? Entonces, dice que estamos creados, tú y yo, a imagen y semejanza. Tenemos la creatividad, tenemos la unción de Dios en nuestras vidas, como en un principio, cuando todo era perfecto en el huerto del Edén. Todo era perfecto. Las capacidades intelectuales fluían, ¿sí?, la creatividad, ¿sí? Todo era un estado de perfección en ese huerto del Edén. Y también fue creado a su imagen y a su semejanza, ¿sí? Y semejanza es una función, es un instrumento, ¿verdad?, de seguir creando. O sea, ya Dios creó al hombre, a la mujer, lo pone como corona de la creación y lo crea él como a imagen y semejanza para que el hombre siga construyendo la ciudad de Dios en este mundo. Amén. Continúe el hombre desarrollando
lo que Dios planeó para nosotros. Pero algo pasó. ¿Qué pasó? Vino la desobediencia, y en ese momento, cuando Adán y Eva desobedecen, y otra palabra pues que es fuerte, despreciar, así como Esaú despreció la bendición, Adán y Eva desprecian la bendición de Dios. Cuando ellos desprecian la bendición de Dios, esa creación de imagen y semejanza en sus vidas se vio caída porque entró la culpa. La culpa absorbió el corazón de ellos. Tanto así fue que Dios mismo tiene que preguntarles qué hicieron, qué pasó. Ya conocemos todo esto que relata Génesis, echándose la culpa. Es que la serpiente, ¿verdad? Dice la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y empieza un momento ahí triste para los humanos, ¿verdad? Dios maldice a la serpiente. Dice, maldita serás, todos los días de tu vida te arrastrarás, ¿sí? Todo lo contrario a favor. Y luego le dice a la mujer, con dolor darás a luz a tus hijos. Y no habla de un dolor natural, es más allá, es un dolor de que esos hijos nacían, pero vivían sin esperanza, vivían en tinieblas, vivían en la culpa. Cuando nace a Caín y Abel, Caín le pide al Señor que le cambie el rostro, que ponga un rostro fiero, pues para que tuvieran temor de él a los pueblos que él fuera y él pudiera hacer pues como que defenderse, pero todo fue por causa de que perdieron la bendición. Entonces, cuando perdieron la bendición, empezaron a pelearse entre los hombres, ¿sí? Empezaron a competir y empezaron como en un ambiente, como en un trabajo, ¿verdad? Una empresa, es un ambiente ahí de la jungla, es un selvático. Vemos a Caín enojado porque el sacrificio de su hermano Abel fue aceptado por Dios. Vemos el corazón de Caín, que estaba caminando sin la bendición de Dios. Al caminar sin la bendición de Dios, vienen los celos, premedita, ¿verdad? Engaña a su hermano, lo saca, ¿verdad? Y ahí a pasear y lo mata, porque la culpa estaba dominando en su corazón. Y todo esto fue un tiempo de oscurantismo, porque se perdió la bendición de Dios. Pero es que el hombre la despreció. Y entonces de ahí surgieron muchas religiones de todo ese tiempo de oscurantismo, el hecho de no caminar con la bendición de Dios. Lo que hace la bendición de Dios hace la diferencia en una persona. La bendición de Dios es el favor que te puede abrir puertas que ninguna otra cosa puede hacer. ¿Sí? Te lo vuelvo a repetir. Es el favor de Dios que te puede abrir puertas que nadie más puede abrirte. El favor te puede traer un aumento sobrenatural en tus negocios, en todo lo que emprendas. La bendición de Dios trae restauración completa. Una honra inaudita, algo inexplicable que Dios te honra. Vemos muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia, y la diferencia por la cual lograron cumplir el propósito de Dios y fueron dichosos en esta vida es porque caminaron con la bendición de Dios. Abraham caminó con la bendición de Dios, pero antes de Abraham está cuando el Señor termina con la tierra a través de un diluvio. Porque el hombre dice que su pensamiento era de continuamente el mal. Siempre estaban pensando el mal. Porque habían perdido la bendición, habían perdido la brújula.
del corazón. Se había desconfigurado esta maquinaria dentro espiritual que te llevaba a Dios. Entonces al desconfigurarse la brújula espiritual, empezaron, ¿verdad?, a caminar en sus vanos razonamientos. Se hicieron necios. Dios tiene que hacer algo, ¿verdad?, que castigar el pecado, porque Dios es santo y trae un diluvio. En ese diluvio solamente preservó a la familia ¿de quién? De Noé. Noé y su familia. Y una vez más te vas a dar cuenta en Génesis que Dios bendice a Noé como bendijo a Adán. Lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. O sea, otra vez como que empezó a llenarse la tierra, ¿verdad? Pero vemos algo. Ahí Noé con sus 3 hijos, obviamente estaban sus esposas también, pero viene un pecado perverso, abominable de uno de sus hijos con Noé, que conoció la desnudez de su papá. Y entonces Noé, cuando se da cuenta de lo que pasó, porque lo embriagaron, a ese hijo que no tuvo respeto hacia él, lo maldice y le dice: siervo de siervo serás. O sea, lo criado del criado. No, o sea, una maldición. No vas a ser cabeza, todo lo contrario, vas a ser cola. Y entonces los hijos de Noé empiezan a poblar la tierra. Uno se fue para África. Se dice que al que maldijo es el que está en África. Y pudiera ser porque en África, en los documentales que pudiéramos ver en televisión o investigar, cómo están algunos africanos, cómo es su aspecto. O sea, es puro esqueleto, ¿no? O sea, están así, pero es una hambruna tremenda. Ellos necesitan a Cristo. Gloria a Dios por el hermano Reinhard Bonnke, el alemán, ¿verdad? Ya el Señor lo llamó a su presencia, pero muchos años de su ministerio estuvo visitando África, y se puede ver en testimoniales, en videos, cómo la gente de África está aceptando a Cristo, pero no miles, son millares, hermanos. O sea, campañas de 1 millón de personas reunidos con hambre de Cristo, porque en Jesucristo encontramos la bendición. Amén. Entonces se dice que este hijo pobló África, luego uno se fue para Asia, luego otro se fue para Europa, y otra vez empieza la vida en esta tierra, ¿verdad? Pero Dios le dijo a Noé, y Dios lo bendijo y le dijo: fructificad y multiplicar. Ahora bien, cuando Dios nos crea imagen y semejanza, ese mismo poder que creó los cielos, que dio vida que separó las aguas de las aguas, que dijo: Dios sea la luz, y fue la luz. Ese mismo poder que Dios usó para la creación, donde dice que el Espíritu Santo, el pneuma de Dios, se movía sobre la faz de las aguas, es el mismo poder que Dios le da al hombre cuando es creado a la semejanza de Dios y cuando conoce de su palabra. La semana pasada les compartí un texto que está en Isaías capítulo 59, verso 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Es la misma unción la cual creó la creación. Es el espíritu que dice que está sobre ti, le está hablando al profeta: y mis palabras que puse en tu boca. ¿Cuánto Dios está cerca de ti? ¿Cuánto Dios está cerca de ti? Está en tu boca. Pablo lo dice, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Dios está tan cerca de mí que puedo hablar su palabra. Y cuando estoy hablando su palabra, estoy dando vida al poder del Espíritu Santo en esa palabra hablada. Amén. Amén. Eso es parte de la herencia de la bendición de Jehová para con nosotros. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre.
¿Qué no va a faltar de tu boca ni de la boca de tus hijos? La palabra, no el chisme, no otras cosas. Habla de la palabra de Dios, no faltará, ¿sí?, de tu boca ni de la boca de tus hijos. Tiene que estar la palabra de Dios en tus labios, primeramente porque le estás creyendo en tu corazón. Y vemos un proceso en el cual Dios empieza a revelar la bendición y la redención de Jesucristo que Él hace es para restaurar esa bendición como en algún principio. Dios restaura la bendición del Edén a través de su Hijo Jesucristo, por la obra de Jesús, por su victoria, por su muerte, por su resurrección. Amén. Jesucristo es el vencedor. Amén. Entonces Él restaura esa bendición del Edén como en un principio. Y vemos que estos hombres de Dios caminaron con la bendición de Dios. Posteriormente viene Abraham. Dios halló gracia delante de Abraham. Abraham halló gracia delante de Dios, perdón. Y Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios halló a Abraham y lo bendijo Dios. Abraham, Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. O sea, deja este lugar, deja esta tierra. Y Abraham salió sin nada, por obediencia a Dios. Jacob, cuando sale bendecido por su papá que le robó la bendición a su hermano Esaú, salió sin nada. ¿Con qué salió Abraham? ¿Con qué salió Jacob? Salieron con la bendición. Y esa bendición hizo el todo. Es el favor y la unción de Dios en ellos. Abraham fue un hombre prosperado, hermanos. Fue un hombre sumamente prosperado. Si hubo una hambruna donde sale Abraham, y Abraham va y regresa a Egipto. Y va con su esposa Sarai, pero dice la escritura que Sarai era muy bonita. Y entonces habla con Sarai porque Abraham tenía miedo. Y le dice a su esposa: ¿sabes qué? Vas a decir que eres mi hermana. Y entonces cuando llegan a Egipto, pues se echan la mentira que su esposa es su hermana, y por una ventana el rey está observando y dice: este no es su hermana. Y se enoja. Abraham, ¿qué llevaba? La bendición. Y por esa bendición, como dice Proverbios, es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza al alma. Por esa bendición viene un sueño al faraón, que no tocara a esa mujer, ni a Abraham, ¿sí? Viene el Señor, protege, muro de protección en Abraham, en Sara, en toda su servidumbre, en todo su ganado, porque llevaban la bendición de Jehová. Y al otro día, ¿verdad?, le dice el rey: oye, me hubieras dicho de un inicio que era tu esposa. No, se lo confronta el rey a Abraham: ¿por qué me mentiste? ¿Sí, no? Y da la instrucción: no toquen a esta mujer ni toquen a este hombre. Aunque sí lo regaña, ¿verdad?, con justa razón. Tú no tuviste que haberme mentido. Porque Abraham dudaba. Pero Abraham llevaba la bendición. Y la bendición es sinónimo también de protección. Es sinónimo de protección, de muros alrededor de ti. Amén. La protección de Dios a favor de ti. Que camines en la calle sin temor. Que donde quiera que vayas sabes que caminas con la bendición de Dios. Amén. Ahora, Abraham, dice la escritura, que cosechó ahí en tierra de los egipcios al 100%. Isaac, el hijo de Abraham, también cosechó al 100%. O sea, lo que sembraron, lo cosecharon 100 veces más. Salieron riquísimos de Egipto, Abraham, porque llevaban la bendición. Y la bendición de Dios en nuestras vidas nos hace personas
diligentes, nos hace personas de trabajo, nos hace personas creativas, nos mantiene en expectativa. Amén. Expectantes. ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza al alma. Lo contrario a la culpa. A los que caminaron en la culpa después de Adán, después de Eva, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? Estaban con la flojera, como que la culpa trae todo eso. Te inhabilita, te hace perezoso, es lo que crea la culpa, ¿sí? Entonces, vemos que la bendición de Dios, así como en Abraham, bienes aumentados como nunca antes. La bendición también se define como mayores victorias, reconocimiento, prominencia, tratos preferenciales, peticiones concedidas. Amén. Eso es parte de la definición de la bendición. ¿Te das cuenta que es muy extenso? ¿Te das cuenta que es algo glorioso? Es algo que cuando lo empezamos a meditar, empezamos a comprender cuán grandes cosas Dios tiene para con nosotros. Dios nos bendijo en Cristo, amén. Dios nos bendijo en Cristo. Y en ese favor somos bendecidos, amén. Dios salvó ya nuestro espíritu. Ahora necesitamos pegarnos al manual, ¿verdad? Que es la Biblia, para poder comprender lo que significa todo aquello de lo cual Dios está hablando, de lo que es la bendición. Dice la Escritura, 1 de Juan capítulo 2, verso 22. Primera de Juan 2, verso 22. Está mal mi versículo, aquí lo equivoqué. Ustedes tienen la unción del santo. El 27, a ver por favor. 27. Pero la unción que vosotros, gracias, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Sí? Tenéis la unción del santo en nuestras vidas, tenéis ese favor de Dios en tu vida, amén. Esa unción de Dios está en todos aquellos que somos de Cristo. Posteriormente el Señor enseña algo bien importante a través de los sacerdotes en Números capítulo 6, verso 22 al 25. Verso 24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es la bendición de Jehová. Porque estaba un tiempo en el cual ellos caminaban en la ley. Entonces, caminar en la ley era algo muy difícil. Necesitaban algo para que la ley no los dañara, porque la ley te condenaba. Porque si fallabas en algún mandamiento en los otros, te hacías culpable automáticamente de los otros 9, con que infringiera uno en un mandamiento. Entonces Dios trae la bendición a su pueblo a través de los sacerdotes, y era la manera en la cual los sacerdotes bendecían al pueblo. Y tiene todo un significado. Jehová te bendiga y te guarde, verso 24. Alude a que Jehová hace prosperar a los creyentes, que protege contra cualquier daño. Jehová te bendiga y te guarde. Protege el Señor tu vida contra cualquier daño. ¿Sí? Aún guarda tu mente y tus pensamientos. Te guarda de pensamientos destructivos la bendición de Dios.
es integral. Guarda tu corazón, tu espíritu. Verso 25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Implica favorecer a quien adora al Señor tratándolo con misericordia. Salmo capítulo 80. Verso 3. Oh Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Constantemente esta oración, hermanos, porque no estaban en obra consumada. Vemos el clamor de los hijos de Dios. Versículo 17 de Salmo 80. Versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Y luego el verso 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. O sea, ellos querían la restauración. Jesucristo, ¿verdad? En la consumación de los tiempos, en la consumación de los siglos, en la consumación de los pactos, ¿verdad? Estamos en un tiempo, en una dispensación de plenitud. Ya Jesucristo ha tenido misericordia. Ya Dios ha tenido misericordia. ¿Cuál es la misericordia? Ellos estaban apelando a la misericordia de Dios en este Salmo capítulo 80, en los versículos que acabamos de meditar. Restáuranos y seremos salvos. Ten misericordia de nosotros. ¿Cuál es la misericordia que Dios muestra ahora al mundo? Jesucristo es la misericordia, es la contestación a la súplica de Dios. Ten misericordia de nosotros. Dios dice, ahí está mi Hijo Jesucristo. Ahí está mi Hijo Jesucristo, quien dio la vida por ti, quien derramó su preciosa sangre. ¿Quieres misericordia? Mira al unigénito Hijo de Dios. Mira su misión, ¿verdad? Mira su victoria. Esa es la misericordia de Dios. Jesucristo. Aleluya. Dice verso 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El 26 de número 6. El shalom de Dios, la buena vida, la provisión de todas las cosas necesarias para el bienestar del ser humano. ¿Sí? Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La buena vida de Dios, la buena vida. ¿Sí? Buenas cosas en esta tierra. El shalom de Dios dice la provisión de todas las cosas necesarias para el bienestar del ser humano. Amén. Eso es la bendición de Jehová, la que enriquece y no añade tristeza al alma. Dice verso 27, y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel, ¿y qué? Yo los bendeciré. Ahora yo quisiera, yo quiero estar en ese tiempo y que alguien me bendijera. Sí, porque necesitamos ser bendecidos. Esto es toda una enseñanza, hermanos, que se va aprendiendo. O sea, vamos poco a poco creciendo en el conocimiento del Señor. Ya que nosotros tenemos esta revelación, pues tenemos que hacerlo con nuestros hijos, los que son abuelos con sus nietos. A ver, te vamos a bendecir conforme a la bendición de Números. Y tú sabes lo que le estás diciendo y se lo vas a explicar. Y dice, y pondrán mi nombre y yo los bendeciré. Ahora dices, es que yo no he sido bendecido por mi papá, yo no he sido bendecido por nadie. La Biblia dice que tú puedes bendecirte poniendo tu mano en tu cabeza. Y eso apenas lo aprendí. Yo puedo bendecirme. Y te voy a dar el versículo, Isaías. Te adelanto un poquito del final. Isaías capítulo 65, verso 16. El que se bendijera en la tierra en el Dios de verdad, se bendecirá.
¿Cómo dice? El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad. Yo me bendigo en el Dios de verdad y tengo la unción del Santo de Israel. Y cuando comienza un día, yo me bendigo. Y este tiempo que inicio, tiempo de oración, ¿verdad? Tomamos tiempo por orar, es en la bendición del Señor en mi vida. ¿Y qué dice la Escritura? En el Dios de verdad, ¿sí? No eres tú. En el Dios de verdad te estás bendiciendo, amén. Entonces, que fluya esa bendición, hermanos. Número 6, 22 al 24. Ponte las manos. Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Te estás bendiciendo en el Dios de verdad, en la unción del Santo Hijo de Dios. Amén. Si tienes quien te bendiga, gloria a Cristo. Pero si no tienes quien te bendiga, cuando tú lo haces, el Dios omnipotente es quien te está bendiciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? Continuamos. Dice más significado de lo que es la bendición. Hay leyes, reglas y políticas que son cambiadas que tú no tuviste que cambiar El favor es un elemento y un fin sumamente poderoso. Daniel, cuando hubo un cambio en la política del rey, en un súbdito del rey, para dañar a Daniel y que lo echaran al foso de los leones. Daniel llevaba la bendición de Dios. La bendición te preserva. Cuando a Daniel lo echaron al foso de los leones porque se negó a adorar al Dios de minúscula, al Dios falso, la bendición de Dios estuvo con él. La bendición de Dios lo protegió, lo salvaguardó de los leones que no se lo comieran. ¿Cuántos días estuvo Daniel en el foso de los leones? 3 días. Cerraron ese pozo con una piedra grandote con el sello del rey. Era amigo del rey. El rey había sido engañado por un súbdito y no quería que muriera su amigo, pero dijo, Dios tiene que salvar a Daniel. Y cuando pasan los 3 días, van, el rey quita el sello, quitan esa tremenda roca, sí, que tapaba ahí el foso, y ven a Daniel ahí. Y los leones como dulces gatitos, miau, miau, ¿verdad? No le hicieron nada. Y la alegría del rey vino. Y cuando sacan a Daniel, ¿verdad? Meten al súbdito malo, al que planeó toda esa perversión para dañar a Daniel. Y dice que no tocaba el piso, iba en el aire cuando los leones ya se lo estaban devorando, porque ese hombre no llevaba la bendición. Cuando alguien quiera dañarte, la bendición de Dios te va a proteger, te va a exaltar, te va a preservar. Nadie podrá dañarte porque camina con la bendición de Dios, del omnipotente, de Jesucristo, del que venció la muerte, del que resucitó, amén, al tercer día de los muertos. Eso trae la bendición. Literalmente te sitúa en un lugar que no hubieras alcanzado por cuenta propia. Cualquier personaje en la Biblia lo tuvo que hacer con el favor de Dios. El rey David, un pastor de ovejas, comparado contra un rey, ¿cómo tienen al pastor de ovejas? Como alguien insignificante, sin poder, sin gloria. Pero en ese pequeño estaba la unción y el favor de Dios. David amaba a Dios con todo su corazón. Y en ese amor que le tuvo al Señor, el Señor lo saca de la majada, ¿verdad? Y en ese proceso lo lleva hasta el reinado. ¿Por qué David pudo vencer al gigante Goliat cuando todo el ejército estaba temeroso? Porque tenía la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza al alma. Y además conocía lo que abarcaba la
bendición. David conocía Deuteronomio capítulo 28. Vamos a darle lectura. Verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Acá ya son bendiciones, pero es producto de la bendición. ¿Sí? Entonces la bendición trae todas estas bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos, el fruto de tu tierra, ¿verdad? Tu trabajo, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Ahí puedes continuar en tu casa meditando hasta el verso 14. Pero David conocía lo del versículo 7. Él estaba en bendición y sabía que también esas bendiciones eran parte de Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Estaba la palabra de Dios en el corazón y en la boca de David. Por eso cuando él escucha que este gigante incircunciso filisteo estaba desafiando los escuadrones del Dios viviente, David dice: ¿qué le van a dar al hombre que venza a este gigante? Ya tenía la seguridad de que lo iba a vencer. Pero un hombre que también sabía negociar. Dice: no me voy a aventar nada más así porque sí. ¿Qué le van a dar? ¿Qué dice el rey que le van a dar? No, pues le van a dar a su hija, le va a dar la mitad casi del reino. Mira, no va a pagar impuestos. Bueno, ya nos vamos entendiendo. Entonces ahora sí se presenta delante de Saúl: mi rey, aquí estoy yo. Y el rey Saúl lo ve insignificante. Le dice: hijo, estás güerito, estás bonito, no eres hombre de guerra. Y le pone y le va a ver: ponte mi casco. A ver, agarra mi lanza. Y no puede cargarlo, porque no era hombre de guerra. ¿Y qué le dice David? Señor, tu hombre es un pastor de ovejas. Y cuando venía un lobo, un león, un animal salvaje hacia las ovejas, lo que fuera, yo iba tras ellos y los mataba. Así Dios va a hacer en este día con este filisteo. El Señor me lo ha entregado en mis manos. ¿Qué palabras? Está hablando palabras de pacto, está hablando palabras con la unción de Dios. No era David, era la bendición de Dios en David. Era la palabra de Dios, ¿verdad? Que David puso en su boca. David puso la palabra de Dios en su corazón y en su boca. Por eso habló de esa manera: Jehová lo va a derrotar. Por eso dice: no soy yo, Jehová te entregará hoy y te comerán las aves del cielo. ¿Por qué pudo vencer al Goliat David? Porque llevaba la bendición del Señor. Amén. La bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza al alma. Entonces hay muchos ejemplos y te vas a dar cuenta que mucha perspectiva de la bendición en los héroes de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, son hombres que entendieron que era la bendición de Dios en sus vidas. Otro significado de bendición es poder de Dios para producir o reproducir. Tomar cualquier lugar mal y grande y convertirlo en el huerto del Edén. Hay alguien que salió con la bendición de Dios impartida por Abraham. Su hijo, el que fue el hijo de no el otro, Ismael, gracias. Ismael no era el hijo de la promesa, era el hijo de en la cual Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios en sus propias fuerzas. Sara le presta a la criada a su esposo, y ya su esposo obedientemente va y tiene al hijo que se llamó Ismael. Fue muy obediente a Abraham, ¿no? Entonces, Abraham bendice también a Ismael. O sea, la bendición que Dios le da a Abraham
también se la da a Ismael porque es su hijo. Y Ismael sale con bendición. ¿Qué es hoy en día los ismaelitas? ¿Dónde está Dubái? El Islam, o sea, ese Dubái es un desierto. ¿Cómo va a haber vida en ese desierto? Y hoy en día es un paraíso. Ahí donde Qatar, donde va a ser el mundial. La bendición es poder de Dios para producir o reproducir, tomar cualquier lugar mal y grande y convertirlo en un huerto del Edén. Salió con la bendición de Dios a señorear, a dominar y a sojuzgar. O sea, han hecho que la tierra ahí produzca, han hecho sistemas increíbles de agua, o sea, le han puesto ingeniería, pero esa ingeniería, ¿de dónde es derivado? De la bendición que llevan. Ellos saben que son benditos. Tenemos la bendición de Jehová. Y a lo mejor no conocen de Cristo, pero sí entienden qué es la bendición. Y por eso ese lugar hasta el día de hoy, que es Dubái. Entonces eso nos da esperanza, que a donde caminamos, hemos nosotros hablado mucho, ¿verdad? Y nos hemos aprendido el versículo, Dios abrirá caminos en los desiertos y ríos, donde no vemos que hay nada, Señor, va a abrir caminos en los desiertos. El Señor nos va a bendecir grandemente. Y tomamos la palabra de Dios, la creemos en nuestro corazón, la ponemos en nuestra boca y empezamos, ¿verdad?, a actuar en fe. Y vemos y se cumple lo de Marcos 16, 18. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen en mi nombre. Estas señales van a seguir. Tú crees a su palabra, actúa por fe y la señal te va a seguir. Deuteronomio 28, en los últimos versículos dice que la bendición te iba a alcanzar. Te iba a seguir la bendición de Dios. Gloria a Jesús. Ya estoy por terminar, me voy a apurar. Tenemos mucho, pero vamos a apurarnos. Jesucristo es la bendición. Jesucristo es la bendición. Le fue entregado todo poder, todo dominio. ¿Sí? Toda gloria. Se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Dónde está la complacencia de Dios? En Jesús. Por eso cuando oramos en el nombre de Jesús, porque en ese nombre está la complacencia de Dios. Nombre, sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Jesucristo está hablando de la bendición en Lucas capítulo 5. La bendición de Dios está sobre mí, es lo que está diciendo. Cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, está diciendo: yo soy el bendito. La bendición de Dios está sobre mí. Y dice: porque me ha enviado. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 5. Es 4, ¿verdad? Gracias. Verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Después de que fue destruida en la tierra por el diluvio, es Noé con sus hijos poblando la tierra. Y otra vez vienen en un tiempo de oscuridad, hermanos, creyendo: ¿verdad que me hicieron brujería? No, pues haz esto, haz el otro, voy a ver este brujo. O sea, el hombre confiando en el hombre, ¿sí? Y desviándose del camino. Estaban con el corazón en tinieblas, con el corazón con culpa. Pero cuando se escuchan estas palabras, la gente se queda quieta y empiezan a recibir la sanidad de Dios, porque les dice: me he enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Esas palabras fueron como un balde de agua en tierra seca. Refrescó su corazón de aquellas personas. La culpa empezó a ser tratada porque sabían que había esperanza. Parte de ello era el arrepentimiento. Cuando se arrepentían y reconocían a Jesucristo como el Mesías, venía la bendición de Dios a ellos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sí? Lo que produce el pecado, lo que produce es muerte, ¿verdad? Lo que produce la muerte, ¿verdad? O sea, es todo lo contrario, es maldición, ¿sí? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del
Señor. Jesús le está diciendo, yo soy la bendición. Y después de dar este mensaje de Lucas capítulo 4, agarra a Pedro, porque le había pedido su barca prestada. Pedro, préstame tu barca. Porque era tanto la multitud que lo seguía, pues que tenía que apartarse un poquito. Y ahí está en la barca dando su mensaje. Termina el mensaje y empieza Lucas capítulo 5. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. O sea, Dios no es deudor de nadie. Dios Cristo le pide a Simón su barca, se la presta y le dice, te lo voy a devolver. O sea, fue como una renta, ¿verdad? Dice Cristo, yo te pago la renta de tu barca. ¿Sí? Y le dice, verso 4, le está pagando ese favor en gracia, en amor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. ¿Qué es lo que había pasado 2 versículos antes? Lavaban las redes los pescadores. ¿Sí? Habían tenido un día infructuoso. Verso 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces Jesús les está diciendo, o sea, a Pedro, él es la bendición, y la bendición le está dando la palabra, boga mar adentro. Y Pedro con justa razón le dice, Señor, hemos estado pescando toda la madrugada y no hemos hallado nada. Mas en tu palabra, mas en la bendición que eres tú, yo voy a echar esa red. Entonces, Pedro había estado trabajando, los pescadores estado trabajando muchas horas, pero sin la bendición. Cuando viene la bendición a sus vidas, que es Cristo, el bendito de Dios, con la bendición que dice Proverbios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alma. Vuelve a echar las redes en un tiempo donde no es tiempo de pescar, porque lo que dicen es que los pescadores pescan en la madrugada, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana es el tiempo para pescar. Entonces, esto ya es de mañana, ya no es hora de pescar, lógicamente. Pero Cristo tiene poder para cambiar y hacer todo nuevo. Entonces, con la bendición de Dios, la bendición de Jesús, ¿qué pasó con las redes de Pedro? Porque es la bendición de Jehová que vino a Pedro y a los discípulos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza al alma. Amén. Eso es la bendición de Dios, hermanos. Cuando tenemos a Jesús, tenemos la bendición del Señor. Efesios capítulo 1, verso 3 dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que estamos bendecidos ¿con qué? Toda bendición espiritual es su palabra. Es su palabra, amén. Toda bendición espiritual, ya Dios logró, amén, todo, conquistó el pecado, la muerte, amén. Bendecido con toda bendición espiritual, ¿sí? En lugares celestiales con Cristo. Sí, de esto nos hablaba el pastor el jueves, nos explicaba un tema un poquito complicado, ¿verdad? Pero es aquí en la tierra, es el cielo aquí en la tierra, lugares celestiales en Cristo. El cielo en la tierra. Entonces la bendición es el cielo en la tierra. Cuando nosotros oramos, ¿sí? Como Dios nos entregó la administración
de este universo, oramos, ¿verdad? Para que fluya la bendición de Dios. Parte de la oración dice, de la oración ejemplar que Cristo enseña es, ustedes orarán así, y hay algo que dice, como en los cielos, así en la tierra. Amén. ¿Hay alguna situación que como que dice, esto en mi vida está siendo un infierno? Señor, yo oro por la bendición que tengo en mi vida, la bendición del Dios viviente. En esta situación declaro como en los cielos, así en la tierra. Amén. Y Dios lo va a hacer. ¿Qué rompe la bendición de Dios? ¿Qué rompe, qué daña la bendición de Dios? ¿Qué boicotea la bendición de Dios en nuestras vidas? Nuestras palabras. Nuestras palabras. Dice la Escritura en Proverbios, en Santiago, que el poder de la vida y la muerte están ¿en dónde? En la boca, en la lengua. ¿Sí? Entonces, el renegar, ay, ¿por qué a mí? Ay, ¿por qué esto? Ay, o sea, la queja. Pecados por los cuales no entraron a la tierra prometida. La murmuración es un pecado de la lengua, la murmuración. ¿Sí? Entonces, la lengua hay que cuidarla y no hay que hablar queja, no hay que hablar murmuración. Hay que mantenernos en Dios, hay que mantenernos firmes en Dios. Cuando pudiera venir adversidad, tú sabes que tienes la bendición de Dios. Ahí en tu boca está la palabra de Dios. Ponle en tu boca la palabra de Dios y habla conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? No decir, bueno, como que no pasa, no, sí está pasando, pero la palabra de Dios dice así y así, y declaro esto en mi vida. Entonces, lo que pase en nuestras vidas, o no pase en nuestras vidas, es porque nosotros dejamos que pase o que no pase. Sí. Porque estamos benditos, hermanos. Estamos orando por la ciudad todos los jueves. Y no somos los únicos, seguramente las demás congregaciones están orando. Orar por la ciudad para que tengáis la paz. ¿Sí? Entonces, pues es nuestra responsabilidad tomar la palabra de Dios. Señor, oramos por la ciudad y declaramos la paz de Dios. Y aunque veamos, seguimos orando por nuestra ciudad, Señor. Sí, porque dice su palabra en Timoteo, ¿verdad? Que veremos la paz de Dios en nuestra ciudad cuando oramos por ella. Pero nos mantenemos firmes y hablando la palabra de Dios porque somos benditos del Señor. Amén. Somos benditos del Señor. Vamos a terminar en esta hora. Yo te invito a que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar en esta mañana en el nombre de Cristo. Y fluye, ¿verdad? Fluye ahí en tu lugar, fluye como tú quieras fluir. Si quieres cerrar tus ojos, ciérralos para que no te distraigas. Pero vamos a orar en esta tarde, ¿verdad? Conforme a esto de la bendición de Dios. ¿Sí? Señor, gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor. Dios, gracias, Señor, porque en tu bendición hay descanso al alma, Señor. En tu bendición, Señor, hay provisión, hay prosperidad, y la bendición de Jehová es la que enriquece y no haya de tristeza al alma. Y hemos encontrado esa bendición, ese precioso tesoro, Señor, que es Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. Esa es la bendición, Señor. Cristo en mí, Señor. Cristo en mi corazón, reconociéndote, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Y en esta hora te agradecemos, Señor, tu palabra, Señor. Y Señor, y donde pudiera haber, Señor, como infierno, declaramos con nuestros labios conforme a tu palabra, como en los cielos, así en la tierra, así en mi vida, así en esta situación, Señor. Declaro y bendigo, Señor, mi vida, la victoria de Dios, Señor. La victoria del Señor en cada área, Señor, que pudiera estar luchando con ella, Señor. Tú me has dado la victoria y declaro la bendición de Dios, Señor, a mi favor, Señor. Gracias porque esa bendición nos favorece, esa bendición de Dios nos guarda, Señor. Esa bendición, Señor, es la unción tuya en nuestras vidas, Señor. Y podemos, Señor, bendecir nuestras vidas, Señor, aún poniendo nuestras manos, Señor, en nosotros y declarando que somos benditos, declarando la bendición
como lo dice Isaías 65, pondrán sus manos en ellos y serán bendecidos por el Dios viviente. Declaro, el Señor me bendice y me guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre mí y tiene misericordia de mí. El Señor alza su rostro sobre mí y pone en mí su shalom, la buena vida, la paz de Dios, Señor, en mi vida, totalmente en la unción y en la victoria de Jesucristo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Muchas gracias, hermanos. Estamos despedidos.